Hola, soy Elena. El día que mi hermano me llamó solo la chofer frente a toda mi familia, justo después de que yo pagara más de $4,000 por un fin de semana de lujo para celebrar a mis padres, fue el día que todo cambió. Fue como si una luz helada se encendiera dentro de mí, iluminando años de sentirme invisible. ¿Alguna vez has dado todo por tu familia solo para que te hagan sentir que no vales nada? Antes de contarte lo que pasó en el lobby de ese hotel, ese momento que lo rompió todo, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la chofer decide tomar el volante de su propia vida. Todo comenzó con una intención pura. El aniversario de bodas número 30 de mis padres. Quería hacer algo inolvidable, un gesto que finalmente demostrara no solo mi amor, sino también mi éxito, esperando que por una vez me vieran. Así que planeé y pagué por todo. Un fin de semana completo en uno de los hoteles spa más exclusivos de Palm Springs. Reservé los masajes, las cenas, todo. Los recogí en mi BMW nuevo, un auto que compré con mi propio esfuerzo como diseñadora web, sintiendo un nudo de esperanza y ansiedad en el estómago. El viaje de 2 horas desde Los Ángeles fue un presagio de lo que vendría, con el aire acondicionado zumbando y un silencio cargado de expectativas no dichas, la mayoría de ellas mías. Mi hermano Javier, como siempre, se sentó en el asiento del copiloto, irradiando esa aura de derecho que siempre lo había rodeado. Él era el primogénito, el favorito, el que nunca tuvo que esforzarse por recibir aprobación. A su lado, en el asiento trasero, su esposa Isabela revisaba su teléfono con una indiferencia estudiada, mientras mis padres, Carlos y María, miraban por la ventana. De vez en cuando, Javier levantaba la muñeca para mirar la hora en el reloj de lujo que le regalé en su último cumpleaños, un gesto que antes me enorgullecía pero que ahora se sentía como una pequeña espina. Era un recordatorio constante de que mis regalos eran aceptados con gusto, pero la persona que los daba seguía siendo una nota al pie de página en la historia familiar. Mientras conducía por la autopista, observando las siluetas de las palmeras contra el cielo del desierto, me sumergí en mis propios pensamientos. Me preguntaba por qué seguía intentándolo. Desde niña, mi papel había sido el de la funcional, la responsable, la que resolvía problemas. Javier era el carismático, yo era la útil. Mi éxito profesional no había cambiado esa dinámica, solo la había intensificado. Ahora no solo era la hermana pequeña y sensata, sino también el cajero automático familiar. Cada préstamo olvidado, cada regalo caro, cada cuenta que pagaba sin que me lo pidieran, era un intento desesperado de comprar un asiento en la primera fila de sus afectos, un asiento que, al parecer, nunca estuvo a la venta para mí. De repente, la voz de mi madre rompió el silencio tenso. «Qué bonito es el paisaje, Elena. Siempre eliges lugares tan especiales», dijo con un tono suave. Por un instante, mi corazón dio un vuelco. Una pequeña y frágil semilla de esperanza brotó en mi pecho. Quizás esta vez sería diferente. Quizás este gran gesto finalmente rompería el molde. Le sonreí a través del espejo retrovisor, una sonrisa genuina y llena de alivio. «Quería que fuera perfecto para ustedes, mamá», respondí, sintiendo cómo la tensión en mis hombros se disipaba un poco. El sol de California entraba por el parabrisas, y por un momento me permití creer que este fin de semana sería el comienzo de algo nuevo, un verdadero reconocimiento. Pero la ilusión duró apenas unos segundos. Javier soltó una risita condescendiente. «Bueno, con lo que ganas en tus trabajitos de computadora, es lo mínimo, ¿no? Qué suerte tienen algunos», comentó sin apartar la vista de la carretera. No era una broma cruel, sino algo peor, una minimización casual de mi carrera, de mi esfuerzo. Papá soltó una risa ahogada, y mamá simplemente sonrió, un gesto que decía, «Así es, Javier». Isabela ni siquiera levantó la vista de su teléfono. La semilla de esperanza se marchitó y murió instantáneamente, reemplazada por el familiar sabor amargo de la resignación. Apreté el volante, mis nudillos poniéndose blancos, y me concentré en la carretera,
sintiendo cómo el peso de mi invisibilidad volvía a asentarse sobre mí. Finalmente, llegamos. La entrada del hotel era impresionante. Una estructura moderna y elegante, rodeada de jardines impecables y fuentes de agua. Un botones con un uniforme impecable se acercó a mi lado del coche. La opulencia del lugar contrastaba brutalmente con la miseria que sentía por dentro. Mientras le entregaba las llaves de mi auto al valet, sentí una punzada de orgullo mezclada con una profunda soledad. Este era un mundo al que yo pertenecía gracias a mi trabajo, un mundo al que los estaba invitando, pero en el que me sentía completamente extraña junto a ellos. Observé cómo se bajaban del auto, admirando el vestíbulo con ojos maravillados, como si hubieran llegado por arte de magia, y no porque yo los había traído. Recogí mi bolso y me reuní con ellos en la acera, justo cuando el valet se llevaba mi coche. Fue entonces, en medio del murmullo de otros huéspedes y el suave sonido de la música ambiental, que Javier me dio una palmada en el hombro y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. Gracias por traernos, hermanita, dijo en un tono burlón, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Al final, solo eres la chófer. Y entonces, todos se rieron. Mi padre, mi madre, Isabela. No fue una risa malvada, sino una risa ligera, de complicidad, como si fuera la broma más ingeniosa del mundo. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El ruido del lujoso hotel se desvaneció y solo pude escuchar el eco de su risa y el latido ensordecedor de mi propio corazón. Los miré, a mi familia, sonriendo bajo el sol de Palm Springs, completamente ajenos a la herida que acababan de abrir. La humillación fue pública, instantánea y absoluta. No era solo la palabra chófer, era la verdad que revelaba. Para ellos, mi único valor residía en mi función, en mi capacidad para servirles y financiar su comodidad. En sus ojos, yo no era una hija o una hermana, era un medio para un fin. Sentí el frío peso de mi teléfono en el bolsillo de mi pantalón, un simple objeto que de repente se sentía como la única herramienta de poder que me quedaba. Mi familia, sin embargo, ya había avanzado hacia el mostrador de recepción, ajena al cataclismo que acababa de ocurrir dentro de mí. Javier caminaba al frente, con esa arrogancia de quien se sabe dueño del mundo, aunque nunca hubiera pagado por un solo metro cuadrado de él. Mis padres lo seguían, deslumbrados por las lámparas de cristal y las paredes de mármol, mientras Isabela se deslizaba a su lado, la imagen misma de la elegancia indiferente. Yo me quedé atrás unos pasos, una sombra que lo seguía, la financiadora anónima de su felicidad. El frío peso de mi teléfono en el bolsillo era un ancla en la realidad, un recordatorio de que, aunque ellos me hubieran despojado de mi lugar, yo todavía sostenía los hilos que movían todo este teatro. Llegaron al mostrador, y mi padre, Carlos, se adelantó con una sonrisa expansiva, como si fuera el anfitrión de la velada. Buenas tardes. Tenemos una reservación a nombre de García, para celebrar nuestro 30º aniversario, anunció con voz pomposa. La recepcionista, una joven de sonrisa profesional y eficiente, tecleó en su computadora. Yo me mantuve un paso por detrás, observando la escena como si fuera una película. Era surrealista verlos actuar su papel con tanta naturalidad, asumiendo el crédito por un gesto que a mí me había costado meses de ahorro y semanas de planificación. En ese momento, no era más que la cámara que registraba el evento, invisible pero esencial para que la función continuara. La sonrisa de la recepcionista se amplió. Por supuesto, señor García. ¡Felicidades! Tenemos todo listo. La suite presidencial para usted y su esposa, con una maravillosa vista a las montañas, y la habitación de lujo contigua para el señor Javier García y su esposa. Hizo una pausa, su mirada recorriendo nuestro grupo. Contó 4 personas, y luego sus ojos se posaron en mí, la quinta rueda. Su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. La reservación es para 4 adultos. ¿Y para usted, señorita?, preguntó, su tono ahora teñido de una educada confusión. ¿Tiene usted una reservación aparte?
El mundo entero se detuvo en esa pregunta. El aire se volvió denso, pesado, y el lujoso vestíbulo se convirtió en un tribunal donde acababan de leer mi sentencia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Mi padre se aclaró la garganta y miró a Javier, quien de repente encontró un punto fascinante que estudiar en sus zapatos de diseñador. Isabela simplemente levantó una ceja, un gesto mínimo que contenía un universo de desdén. Fue mi madre, María, quien rompió el hielo, su voz sonando forzada y aguda. «Ay, Elena, cariño, es que pensamos, bueno, como el viaje es largo y tú tienes tanto trabajo, quizás preferirías volver a casa por la noche, para no interrumpir tu rutina, para que estuvieras más cómoda». La excusa era tan transparente, tan patéticamente débil, que la humillación se transformó en una especie de claridad helada. No había sido un olvido, había sido un plan. En ese instante, todo encajó. La risa en el estacionamiento, el comentario de Javier, la forma en que me habían ignorado durante el viaje. Yo no era parte de la celebración, era el patrocinador. Mi función era proveer el transporte y el financiamiento, y luego desaparecer discretamente. La punzada de dolor que esperaba sentir no llegó. En su lugar, una calma gélida se apoderó de mí. Era la calma de alguien que finalmente entiende las reglas de un juego en el que ha estado perdiendo durante años sin saberlo. Ya no había nada que demostrar, nada que ganar. Solo había una verdad desnuda y brutal. Para mi propia familia, yo era una transacción. Forcé una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso. «Ah, claro, entiendo perfectamente», dije, y mi voz sonó tan serena que me sorprendió a mí misma. «No se preocupen. Necesito usar el baño un momento. Vayan haciendo el check-in. Los alcanzo ahora». El alivio en sus rostros fue casi cómico. Asintieron rápidamente, dándome la espalda para volver a centrarse en la recepcionista, ansiosos por obtener las llaves de su paraíso pagado. Estaban tan inmersos en su propia narrativa de merecimiento que no notaron el hielo en mis ojos ni la irrevocabilidad en mi tono. No vieron que la chofer estaba a punto de cambiar de rumbo de forma definitiva. Caminé hacia los baños, sintiendo las miradas curiosas de otros huéspedes sobre mí. Cada paso sobre el pulido suelo de mármol se sentía firme, decidido. El baño era un santuario de lujo silencioso, con espejos dorados y lavabos de granito. Me miré al espejo y vi a una extraña. No era la Elena que buscaba aprobación, la que regalaba relojes caros con la esperanza de recibir una migaja de afecto. La mujer en el espejo tenía los ojos encendidos con una furia fría y una determinación de acero. No había lágrimas. Las lágrimas eran para la Elena de antes. Esta nueva Elena no lloraba. Actuaba. Saqué mi teléfono del bolsillo. El dispositivo, que había sido la fuente de mi éxito profesional, se sentía ahora como un arma. Abrí mi aplicación bancaria y miré el cargo pendiente de más de $4,000 al hotel. $4,000 por una lección que no tenía precio. Recordé la política de cancelación. Gratuita hasta las 6 de la tarde. Miré la hora en la pantalla. Eran las 4:37 p.m. El plan no fue un acto de venganza calculado. Fue una reacción instintiva de supervivencia. Una corrección necesaria del equilibrio universal. Si para ellos yo era un servicio, entonces ese servicio podía ser suspendido por falta de pago. El pago del respeto. Por un instante, la duda intentó abrirse paso. Una vida entera de entrenamiento para ser la buena hija, la hermana generosa. Me susurró al oído que estaba siendo demasiado dura. «Son tu familia», decía esa voz traicionera. Recordé la sonrisa de mi madre, la risa de mi padre. ¿Y si solo fue un malentendido terrible? Pero entonces, la imagen de la ceja levantada de Isabela y la mirada evasiva de Javier borraron cualquier vacilación. Esto no era un error. Era un patrón. Era el sistema sobre el que se había construido nuestra relación. La duda se evaporó, dejando solo la certeza fría y dura de lo que tenía que hacer. Mi mente volvió al viaje en mi BMW, el coche que había comprado como un trofeo de mi independencia.
el coche que ellos habían convertido en un simple taxi. Al final, solo eres la chofer. Resonó la voz de Javier en mi cabeza. Pero esta vez, la frase no me hirió. Me dio poder. Sí, yo era la chofer. Y la chofer es la que tiene las llaves. Las llaves del coche estaban en mi bolso. Un trozo de metal frío que de repente se sentía como un cetro de poder. Significaban mi capacidad para irme, para dejarlos varados en este oasis de lujo que yo había creado para ellos y del que me habían excluido. Eran el símbolo de mi libertad. Respiré hondo, ajusté mi ropa y salí del baño. El corto trayecto de vuelta al vestíbulo se sintió como un desfile hacia mi propia coronación. Cada paso era una afirmación de mi valor. A lo lejos, los vi. Ya tenían las tarjetas de las habitaciones en sus manos. Mi padre le estaba dando una generosa propina al Botones, con el dinero que probablemente me pediría más tarde. Estaban riendo, planeando su noche, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. No sabían que la función estaba a punto de ser cancelada por su patrocinador principal. Me acerqué a ellos, con mi teléfono en la mano, y una calma aterradora en el corazón. Me acerqué a ellos con una calma que no sentía del todo mía, como si estuviera observando a otra persona tomar el control de mi cuerpo. Sostenían las tarjetas de plástico de las habitaciones como si fueran trofeos, sonriendo y discutiendo quién se daría la primera ducha en el lujoso baño de mármol. Mi padre, Carlos, se giró hacia mí, su rostro enrojecido por la emoción y el sol del desierto. Su sonrisa era amplia, condescendiente, la misma que usaba cuando yo era una niña, y le mostraba un dibujo del que estaba orgullosa. No vio la tormenta que se gestaba detrás de mis ojos. Solo vio a su hija funcional, la que siempre estaba ahí para facilitar las cosas, la que se haría a un lado sin protestar. ¿Ya te sientes mejor, Elenita?, preguntó, dándome una palmadita en el brazo. Te veías un poco pálida. Debe ser el cansancio del viaje. No te preocupes. El camino de vuelta es más rápido de noche. Su tono era despreocupado, como si estuviera hablando del clima. No había una pizca de malicia en sus palabras, y eso era lo que más dolía. Era una indiferencia tan profunda, tan arraigada, que ni siquiera se daba cuenta de la crueldad de su comentario. Para él, mi partida era un simple detalle logístico, un cabo suelto que ya daba por atado. Mi propósito se había cumplido, y ahora, como una herramienta que ya no se necesita, debía ser guardada. Antes de que pudiera formular una respuesta, la voz de Javier cortó el aire, cargada de su habitual impaciencia. Levantó la muñeca, mostrando ostentosamente el reloj que yo le había regalado. Un gesto que ahora me revolvía el estómago. Bueno, apúrate, Elena. Tenemos que subir a instalarnos. ¿Ya pediste un Uber para volver a Los Ángeles o esperas que te paguemos el taxi? La pregunta no era una pregunta. Era una orden. Una reafirmación de mi estatus. Me estaba despidiendo, empujándome fuera del cuadro que yo misma había pintado y enmarcado para ellos. Isabela, a su lado, sonrió con suficiencia, una pequeña mueca de victoria que me confirmó que ella era tan partícipe de esto como él. Pero en lugar de derrumbarme o responder a su provocación, sentí como una columna de acero se solidificaba en mi espalda. Ignoré a Javier por completo, como si no existiera. Mis ojos se fijaron en la recepcionista, que seguía organizando unos papeles detrás del mostrador. Di un paso adelante, rompiendo el círculo familiar y captando su atención con una sonrisa pequeña y educada. Disculpe, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme y clara. ¿Podría ayudarme con algo un momento? El cambio de enfoque los descolocó. Pude sentir sus miradas confundidas en mi nuca. El guión que ellos habían escrito para mí acababa de ser desechado, y ahora yo estaba improvisando. Mientras caminaba los pocos pasos que me separaban del mostrador de mármol, un susurro sibilante llegó a mis oídos. No destinado para mí, pero perfectamente audible en la repentina quietud. Era Isabela, hablando en voz baja con Javier. Te dije que era una mala idea. Ahora va a montar una escena y nos hará quedar mal. Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. No fue un olvido, no fue una falta de consideración, fue un plan deliberado.
Una apuesta calculada que habían hecho, asumiendo que mi deseo de complacerlos sería más fuerte que mi amor propio. Su única preocupación no era mi dolor, sino la posibilidad de una vergüenza pública. La herida se transformó instantáneamente en una armadura. El susurro de Isabela no me debilitó. Me dio la pieza final que necesitaba. La duda, esa pequeña voz traicionera que aún quedaba en un rincón de mi mente, fue aniquilada para siempre. Ya no se trataba de sentirme herida o excluida. Se trataba de entender que había sido utilizada de la manera más cínica posible. Llegué al mostrador y me apoyé ligeramente en él, sintiendo el frío del mármol a través de la tela de mi blusa. Mi familia permanecía inmóvil a unos metros de distancia, un grupo de estatuas nerviosas. El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. El lujoso vestíbulo se había convertido en nuestro campo de batalla silencioso. Miré a la recepcionista, cuyo rostro profesional ahora mostraba un atisbo de curiosidad. Hablé con una voz tranquila y deliberada, asegurándome de que cada palabra llegara con perfecta claridad a los oídos de mi familia. Hola de nuevo. Lamento la molestia, pero ha habido un cambio de planes de último minuto. Hice una pausa, dejando que la frase flotara en el aire. Necesito verificar la política de cancelación para la reservación a nombre de García. Específicamente, la que está pagada en su totalidad con mi tarjeta de crédito, con terminación en 8, 9, 9. El énfasis en mi tarjeta de crédito fue como una piedra lanzada a un estanque en calma, y las ondas de choque llegaron a ellos de inmediato. Pude ver el pánico florecer en sus rostros. Mi padre dio un paso vacilante hacia adelante. Su expresión de bonachón anfitrión reemplazada por una de pura incredulidad. Elena, ¿qué crees que estás haciendo? Esto no es gracioso. No es momento para tus dramas. Su voz, que antes era condescendiente, ahora temblaba con un nerviosismo apenas disimulado. Mi madre, María, se llevó una mano a la boca, sus ojos muy abiertos, pareciendo más pequeña y frágil de repente. Javier, sin embargo, me miraba con una furia helada. Su arrogancia se había transformado en una rabia contenida al darse cuenta de que la chófer tenía el poder de apagar el motor del viaje entero. La recepcionista, una profesional consumada en medio de este drama familiar, no perdió la compostura. Sus dedos volaron sobre el teclado, y su mirada se fijó en la pantalla. Por supuesto, señorita, dijo con un tono neutro, aunque sus ojos delataban que entendía perfectamente la situación. Permítame verificar. Sí. Aquí está. La política indica que la reservación puede ser cancelada sin ningún cargo hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Levantó la vista hacia el elegante reloj de pared que colgaba detrás de ella. Son las 4:52. Todavía está a tiempo. Cada palabra que pronunciaba era una confirmación de mi poder. Un clavo más en el ataúd de sus expectativas. Con esa confirmación resonando en el aire, me giré lentamente para enfrentarlos. No dije nada. Simplemente los miré, uno por uno, sosteniendo su mirada por un largo y pesado segundo. Vi la confusión en mi padre, el miedo en mi madre, el desdén luchando contra la furia en Javier, y la fría evaluación en Isabela. Dejé que el silencio se estirara, que la opulencia del vestíbulo los sofocara. Saqué mi teléfono, el brillante rectángulo de vidrio y metal que simbolizaba mi independencia y mi trabajo. Lo sostuve en mi mano, sin desbloquearlo todavía. Les estaba dando una última oportunidad para ver a la mujer que tenían delante, no a la función que siempre habían esperado que cumpliera. Pero en sus ojos no vi arrepentimiento, solo el pánico de quienes están a punto de perder un privilegio. El teléfono en mi mano se sentía pesado. Un pequeño rectángulo de poder que había alterado por completo la dinámica de poder en el vestíbulo. Sus rostros eran un estudio de pánico y confusión. Mi padre, Carlos, parpadeaba como si intentara despertar de una pesadilla. Su sonrisa de anfitrión se había desvanecido para dar paso a una máscara de desconcierto. Mi madre, María, se aferraba a su brazo, con los ojos llenos de lágrimas incipientes, no de empatía,
sino del miedo a que su fin de semana de ensueño se evaporara. Javier, sin embargo, me fulminaba con la mirada. Su arrogancia se había cuarteado, revelando la furia impotente de un rey cuyo trono de repente se tambaleaba. E Isabela, siempre calculadora, me observaba con una intensidad fría, evaluando la situación, buscando una debilidad que explotar. Fue Javier, por supuesto, el primero en recuperar la voz, intentando reafirmar su autoridad con la única herramienta que conocía, la intimidación. Dio un paso amenazador hacia mí, bajando la voz a un siseo furioso. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo, Elena? Guarda ese teléfono ahora mismo. Deja de montar este numerito. ¿Es esto lo que querías? ¿Llamar la atención? Has hecho tu punto, ya entendimos. Ahora compórtate como una adulta y deja de avergonzarnos frente a todo el mundo. Intentó pintarme como una niña caprichosa haciendo un berrinche, una táctica que le había funcionado toda la vida. Pero la mujer que tenía delante ya no era esa niña. El público en el vestíbulo, que antes era solo un murmullo de fondo, ahora era un testigo silencioso de mi humillación y, pronto, de mi liberación. Ignoré por completo el veneno en las palabras de Javier. Mi mirada se desvió de su rostro enfurecido y se posó en mi madre. Su fragilidad, que antes me inspiraba una necesidad desesperada de protegerla, ahora me parecía una elección, una forma de complicidad pasiva. ¿Tú lo sabías, mamá? Le pregunté, mi voz suave pero inquebrantable, cortando el aire tenso. ¿Sabías cuando salimos de Los Ángeles que no había una habitación para mí? ¿Sabías que el plan era que yo los dejara aquí y me fuera? La pregunta directa la desarmó. Sus ojos se movieron de mí a mi padre, luego a Javier, buscando un salvavidas, una respuesta que no la incriminara. Su silencio, su incapacidad para mirarme a los ojos, fue la confesión más clara que podría haber recibido. El no que yo anhelaba escuchar nunca llegó. Fue entonces cuando mi padre intervino, inflando el pecho en un intento de recuperar el control patriarcal. Ya basta, Elena. Esto se está saliendo de control. Estás arruinando el aniversario de tu madre por un pequeño malentendido. Un error en la reservación. Si el problema es el dinero, lo arreglaremos. Te pagaremos la habitación. Deja de ser tan materialista y dramática. La palabra, materialista, me golpeó con la fuerza de una bofetada. Yo, ¿materialista? La que había financiado vacaciones, pagado deudas, olvidadas, y comprado regalos carísimos, como el reloj de lujo que brillaba en la muñeca de mi hermano, con la única esperanza de recibir una pizca de afecto genuino. La ironía era tan cruel, tan absurdamente injusta, que extinguió la última brasa de duda que quedaba en mí. Esa acusación fue el catalizador final. La calma gélida que me había invadido en el baño se transformó en una certeza de acero. Ya no había vuelta atrás. La decisión, que había nacido de la humillación, ahora se cimentaba en la indignación. Recordé cada cumpleaños en el que mi regalo era el más caro, pero mi presencia la menos celebrada. Recordé cada cena en la que pagué la cuenta mientras mi opinión era ignorada. Recordé el tono casual con el que Javier me llamó la chófer. No, esto no era por dinero, era por el valor que ellos le ponían a mis recursos y la total falta de valor que me daban a mí como persona. El guión de mi vida, escrito por ellos, acababa de ser quemado. Ahora, yo escribiría el final de este capítulo. Finalmente, les dirigí la palabra a todos, mi voz resonando con una calma que los desarmó más que cualquier grito. Esto nunca se trató del dinero, papá, y lo sabes. Se trataba de celebrar su aniversario. Era mi regalo para ustedes. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Desbloqueé mi teléfono, la luz de la pantalla iluminando mi rostro decidido. Pero he aprendido una lección muy importante hoy. Un regalo no se puede forzar. Y ciertamente no se le puede dar a alguien que solo valora el precio, pero desprecia a la persona que lo entrega. Sus rostros se contrajeron al ver el movimiento de mi pulgar sobre la pantalla. El poder estaba, literalmente, en la punta de mis dedos. Isabela, viendo que la intimidación y la culpa no habían funcionado,
Intentó una última y desesperada táctica, la manipulación emocional. Se acercó un poco, su voz repentinamente suave y conciliadora. Elena, por favor, piénsalo bien. No por nosotros, sino por tus padres. Mira a tu madre. Está destrozada. Han esperado tanto este fin de semana. No dejes que un malentendido arruine su día especial. Podemos arreglarlo. Encontraremos una solución, te lo prometo. Quédate. Haremos que te consigan una habitación. Su oferta era vacía, una mentira transparente diseñada únicamente para salvar su fin de semana de lujo gratuito. Era un insulto a mi inteligencia, y solo sirvió para fortalecer mi determinación. Mi mirada pasó de su rostro falsamente compasivo a las tarjetas de las habitaciones que Javier todavía sostenía en su mano. Un puño blanco de rabia. Esas pequeñas piezas de plástico eran el símbolo de su exclusión deliberada, la prueba física de que yo nunca fui parte del plan. Ignoré por completo la súplica de Isabela. Mi atención volvió a la pantalla de mi teléfono. Abrí la aplicación de mi banco, luego la sección de mi tarjeta de crédito. Mis movimientos eran lentos, metódicos. Cada toque en la pantalla era un paso irreversible hacia mi libertad. El vestíbulo del hotel, con sus techos altos y su decoración opulenta, se había convertido en un escenario, y todos, desde los botones hasta los otros huéspedes, eran la audiencia de nuestro acto final. Levanté la vista una última vez, buscando en sus ojos una señal, un destello de arrepentimiento, de comprensión, de amor, pero no encontré nada de eso. Vi la furia impotente de Javier, la indignación ofendida de mi padre por mi desafío a su autoridad, y las lágrimas silenciosas de mi madre, que lloraba por la pérdida de su fin de semana perfecto, no por la herida infligida a su hija. En los ojos de Isabela solo había un frío cálculo, ya pensando en las consecuencias y en cómo manejar el desastre. En ese momento, comprendí que no estaba perdiendo una familia. Estaba escapando de una prisión emocional en la que yo misma había pagado el alquiler durante años. Tomé una respiración profunda. El aire acondicionado del hotel se sentía como hielo en mis pulmones. La voz de Javier resonó en mi mente. Al final, solo eres la chófer. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. Sí, yo era la chófer. Y la chófer estaba a punto de terminar su último viaje con ellos. Mi pulgar, que había estado flotando sobre la pantalla, finalmente descendió. Presioné el botón para llamar al servicio al cliente. El suave tono demarcado del teléfono sonó anormalmente fuerte en el silencio sofocante del vestíbulo. Era el sonido de un cordón umbilical siendo cortado. El sonido del comienzo de mi nueva vida. El tono demarcado del teléfono pareció durar una eternidad. Cada pitido un martillazo contra el silencio tenso del vestíbulo. Mi familia permanecía congelada. Un cuadro viviente de incredulidad. Javier tenía la boca ligeramente abierta, su rabia momentáneamente eclipsada por la pura audacia de lo que estaba presenciando. Mi padre, Carlos, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro una máscara de confusión y ofensa. Y mi madre, María, se aferraba a su brazo, sus sollozos silenciosos ahora convertidos en un temblor visible. Observé sus reacciones no con satisfacción, sino con una distancia clínica, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El clic en la línea telefónica, cuando una voz contestó al otro lado, fue el sonido del telón que se levantaba para el acto final. Servicio al cliente de la tarjeta de crédito. Habla Amelia. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la operadora era cálida y profesional, un ancla de normalidad en medio del huracán emocional que me rodeaba. Respiré hondo y hablé con una claridad que me sorprendió a mí misma, mi voz proyectándose en el espacio cavernoso del vestíbulo. Buenas tardes, Amelia. Mi nombre es Elena García. Estoy llamando para solicitar la cancelación y el reembolso inmediato de un cargo realizado hoy en el Hotel Oasis Springs. La reservación está a nombre de Carlos y María García, para la suite presidencial y una habitación contigua. El pago se hizo con mi tarjeta, terminación 8899. Cada palabra fue deliberada,
Cada detalle una estaca clavada en el corazón de su fin de semana de lujo. La reacción fue instantánea y caótica. Javier se abalanzó hacia mí, su rostro una máscara de furia. «Cuelga ese teléfono ahora mismo, Elena, te lo ordeno». Mi padre gritaba algo ininteligible sobre la falta de respeto y la humillación pública, mientras mi madre finalmente dejaba escapar un sollozo ahogado, un sonido patético que ya no me conmovía. Otros huéspedes empezaban a girarse, sus miradas curiosas convirtiéndose en un foco de atención que magnificaba la escena. Pero su caos ya no podía tocarme. Era como el ruido de una tormenta lejana. Estaban perdiendo el control porque yo, por primera vez, había tomado el mío. El poder que siempre habían dado por sentado se estaba desvaneciendo ante sus ojos y no sabían cómo reaccionar. Levanté una mano, un gesto simple y sereno que no iba dirigido a ellos, sino que pedía un momento de concentración. El movimiento fue tan inesperado que los detuvo en seco. Javier se quedó a 1 metro de mí, con la mano a medio camino de agarrar mi teléfono, su impulso frustrado por mi calma inquebrantable. Ignorando su furia contenida, volví a hablar por el teléfono. «Sí, Amelia. Entiendo que puede tomar un momento. Por favor, proceda con la cancelación total. Ya no me hospedaré aquí, y los otros huéspedes de la reservación no tienen autorización para usar mi crédito». Estaba cerrando todas las puertas, asegurándome de que no quedara ni una sola rendija por la que pudieran colarse de nuevo en mi vida financiera. «Entendido, señorita García. La cancelación ha sido procesada. El hotel ha sido notificado, y el reembolso completo se reflejará en su cuenta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?» La eficiencia de Amelia fue mi salvación. «No, eso es todo. Muchísimas gracias por su ayuda». Terminé la llamada y el teléfono volvió a quedar en silencio en mi mano. El silencio que siguió en el vestíbulo fue diferente. Ya no era tenso. Era el silencio de la devastación. El silencio que sigue a una explosión. La recepcionista nos observaba con ojos muy abiertos, pero con una expresión impasible, ya seguramente habiendo recibido la notificación electrónica en su sistema. El juego había terminado. Me giré para enfrentarlos por última vez. Sus rostros eran un lienzo de emociones crudas, rabia, pánico, traición, pero en ninguno de ellos vi un atisbo de arrepentimiento. Miré directamente a mi hermano, el arquitecto de este momento. «Tenías razón, Javier», dije, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. «Al final, sí era la chófer, pero mi turno ha terminado, y este es mi último viaje con ustedes». Saqué las llaves de mi BMW del bolso. El pequeño logo metálico brilló bajo las luces del vestíbulo. Las hice sonar suavemente. Un sonido pequeño que resonó como un trueno en el silencio. Eran las llaves de mi coche, pero en ese momento, eran las llaves de mi libertad. «Que tengan una buena noche», dije. Mi voz desprovista de sarcasmo o ira. Era una simple declaración de hechos. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta, sin darles la oportunidad de lanzar otra acusación o una súplica vacía. Cada paso hacia las enormes puertas de cristal del hotel se sentía ligero, como si me estuviera despojando de un peso que había cargado durante 26 años. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me detuve. No había nada que pudieran decir o hacer que cambiara el curso de esta decisión. Habían quemado el último puente, y yo simplemente estaba caminando sobre las cenizas. Mientras me acercaba a la salida, escuché la voz de mi padre, rota y desesperada. «Elena, no puedes hacernos esto. Somos tu familia». La palabra familia flotó en el aire, vacía de todo significado. Para mí, la familia no era una obligación unilateral. No era una transacción donde yo ponía todo y ellos no daban nada más que desprecio disfrazado de bromas. La familia era respeto, era reciprocidad, era un lugar en la mesa. Y ellos me habían dejado claro, de la manera más cruel posible, que mi silla siempre había estado fuera de la habitación. No respondí. Seguir caminando fue mi única y definitiva respuesta. Isabela fue la última a la que escuché. Su voz un siseo venenoso y bajo, probablemente dirigido a Javier. «Te lo dije. Te dije que la presionarías demasiado.
No era una defensa de mí, sino una recriminación. La fría evaluación de una estratega cuyo plan había fracasado estrepitosamente. Su comentario fue la confirmación final de que todo había sido deliberado. No fue un error. No fue un malentendido. Fue un cálculo cínico basado en mi historial de aguantar y perdonar. Pero habían calculado mal. Habían subestimado el punto de quiebre de la persona que financiaba su arrogancia. Las puertas automáticas de cristal se abrieron ante mí con un suave silbido, dejándome pasar al aire cálido y perfumado de la noche de Palm Springs. Por un instante, vi nuestro reflejo en el cristal. Yo, caminando con la espalda recta hacia la libertad. Y ellos, un grupo desordenado y desamparado en el opulento vestíbulo, atrapados en la jaula dorada que yo había pagado pero de la que ya no tenía la llave. El Botones, que había estado observando todo desde una distancia prudente, me miró con una expresión indescifrable mientras yo me acercaba al puesto del ballet. Le entregué el ticket al joven encargado. El BMW gris. Por favor. Mi voz no tembló. Mientras esperaba, no miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la ausencia de su peso sobre mis hombros. Una ligereza que era casi vertiginosa. El lujo del hotel, que antes me había parecido un símbolo de mi éxito, ahora era simplemente un telón de fondo para mi emancipación. Cuando mi coche llegó, el motor zumbando suavemente, le di una generosa propina al ballet. Me subí y me alejé sin una sola mirada al pasado, dejando atrás a mi familia en el vestíbulo de un hotel que ya no podían pagar, sin transporte y enfrentando la fría y dura realidad de las consecuencias de sus actos. El viaje de 2 horas de regreso a Los Ángeles, en la oscuridad del desierto, fue el más liberador de toda mi vida. No miré ni una sola vez por el espejo retrovisor, pero la imagen de sus rostros, confundidos, furiosos, desamparados, estaba grabada a fuego en mi mente. Las luces del tablero de mi BMW eran las únicas estrellas en mi universo inmediato. Y entonces, las lágrimas llegaron. No eran las lágrimas calientes y amargas de la humillación que había esperado sentir, sino un torrente fresco y limpio de puro alivio. Lloré por la niña que siempre intentó ser suficiente, por la joven que compraba afecto con regalos caros, y finalmente sonreí entre sollozos, porque esa mujer ya no existía. Se había quedado atrás, en el vestíbulo de mármol de aquel hotel, junto con la familia que nunca la vio. El peso que se levantó de mis hombros fue tan real que sentí que el coche flotaba en lugar de rodar sobre el asfalto. Mi teléfono, que había sido mi arma, comenzó a vibrar sin parar en el asiento del copiloto. La pantalla se iluminaba con los nombres: papá, mamá, Javier. Una llamada tras otra, seguida de una avalancha de mensajes de texto. No sentí la tentación de mirar. Cada vibración era un eco del viejo mundo, un intento desesperado por jalarme de vuelta a la jaula. En lugar de contestar, simplemente estiré la mano y activé el modo no molestar. El silencio que llenó la cabina fue absoluto, profundo y sanador. Era la primera vez que elegía mi paz por encima de su caos. Conducía a través de la noche, con la música sonando suavemente, y cada kilómetro que me alejaba de Palm Springs era un kilómetro que me acercaba a mí misma. La chófer había terminado su servicio y ahora estaba fuera de horario, permanentemente. Llegar a mi apartamento en Los Ángeles se sintió como llegar a un puerto seguro después de una tormenta devastadora. El lugar que había construido con mi propio esfuerzo, mi santuario personal, nunca me había parecido tan mío. Cada objeto, cada libro, cada cuadro en la pared era un testimonio de quién era yo, lejos de la sombra de mi familia. Al cerrar la puerta principal y girar el cerrojo, el clic metálico resonó en el silencio de la noche. Fue un sonido de finalidad. No solo estaba cerrando una puerta física, estaba sellando un capítulo de mi vida. Me preparé una taza de té, me senté en mi sofá y miré las luces de la ciudad a través de mi ventana. Por primera vez en 26 años, el silencio no se sentía como soledad, sino como libertad. Los días siguientes fueron una prueba de mi nueva resolución. Los mensajes continuaron, cambiando de tono como un camaleón desesperado. Javier pasó de las amenazas furiosas, «Vas a pagar por esta humillación», a los insultos,
Siempre fuiste una egoísta resentida. Mi padre intentó apelar a la autoridad y la culpa, con textos largos sobre el deber familiar y la falta de respeto. Pero los más dolorosos vinieron de mi madre. Sus mensajes eran súplicas llenas de manipulación emocional. Le has roto el corazón a tu padre. No sé qué hemos hecho para merecer esto. Tu hermano solo estaba bromeando. Siempre has sido demasiado sensible. En ninguno de sus mensajes, ni uno solo, había una pregunta simple. ¿Cómo estás? Su preocupación no era por mi dolor, sino por la interrupción de su comodidad. Isabela, previsiblemente, guardó un silencio absoluto. La confirmación final del reembolso del hotel apareció en mi estado de cuenta unos días después. Ver esos más de $4,000 de vuelta en mi poder fue extrañamente anticlimático. El dinero nunca había sido el punto. Sin embargo, me impulsó a tomar medidas concretas para proteger mi nueva libertad. Pasé una tarde entera cambiando contraseñas, asegurando mis cuentas bancarias y, finalmente, bloqueando sus números de teléfono. Uno por uno, los nombres desaparecieron de mi lista de contactos. No fue un acto de ira, sino de higiene emocional. Estaba limpiando mi vida, eliminando la toxicidad de la misma manera que uno elimina el moho de una casa. Fue un proceso metódico y extrañamente pacífico, la construcción de un muro no para mantenerlos fuera, sino para mantenerme a mí misma a salvo dentro. Pasaron las semanas, y el silencio se instaló. La ausencia de sus llamadas y mensajes dejó un vacío que, para mi sorpresa, se llenó rápidamente de paz. Fue en esa quietud que finalmente pude llorar por la familia que nunca tuve. No lloré por Carlos, María o Javier, sino por la idea de un padre que me viera, una madre que me defendiera, y un hermano que me quisiera por ser yo, no por lo que podía darle. Lloré por la ilusión a la que me había aferrado con tanta fuerza, y cuando las lágrimas se secaron, me di cuenta de que no había perdido nada de valor real, solo había perdido una carga. La aceptación de esa verdad fue el verdadero final de la historia. 6 meses después, mi vida era irreconocible en su tranquilidad. Canalicé toda la energía que solía gastar en intentar complacerlos en mi trabajo y en mí misma. Mi negocio de diseño web floreció, y conseguí 2 clientes importantes que me permitieron contratar a mi primer empleado. Empecé a reconectar con amigos que había descuidado, construyendo una familia elegida basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Aprendí a decir no, sin sentir culpa, y a poner mis necesidades primero. Ya no sentía la necesidad de demostrar mi valía a través de gestos grandiosos. Mi valía simplemente era. Existía en mi trabajo, en mis amistades y, lo más importante, dentro de mí. Un día, un sobre llegó por correo. La caligrafía era inconfundiblemente la de mi madre. Era una tarjeta de cumpleaños. La sostuve en mis manos durante un largo rato, sintiendo el peso de años de historia en ese pequeño trozo de papel. La vieja Elena se habría abalanzado sobre ella, buscando desesperadamente una disculpa, una migaja de remordimiento. Pero la mujer que sostenía el sobre sabía que dentro solo encontraría más de lo mismo. Una justificación, una manipulación, una invitación a volver al papel que me habían asignado. Caminé hacia el contenedor de reciclaje y, sin abrirlo, dejé caer el sobre. No sentí nada más que una serena indiferencia. El arco de nuestra relación no terminó con una explosión, sino con un susurro, el suave sonido del papel cayendo en el olvido. Hoy, mientras conduzco por la autopista de la costa del Pacífico, con el sol poniéndose sobre el océano, a menudo pienso en ese fin de semana. El BMW se desliza suavemente por la carretera, pero ya no me siento como una chófer. Me siento como la capitana de mi propio barco. No hay ira hacia ellos, ni siquiera tristeza. Solo hay una calma profunda y duradera. Dejarlos en ese vestíbulo no fue un acto de venganza. Fue un acto de autoconservación. Fue la decisión de dejar de pagar por un asiento en una mesa donde nunca me quisieron. Y en el silencio de mi coche, con el camino abierto por delante, entiendo que el destino más importante al que me dirigía no era un hotel de lujo, sino mi propia vida. Y finalmente, he llegado.
Si has llegado hasta aquí, es porque quizás has reconocido un pedazo de tu propia historia en la mía. La lección universal que me dejó ese fin de semana en Palm Springs no fue sobre el dinero o la venganza, fue sobre el silencio que guardamos por años, aceptando migajas de afecto a cambio de pedazos de nuestra alma. Aprendí que a veces, el acto más valiente es soltar el volante de la vida de otros para tomar el control de la tuya. Dejar de ser el chofer de los sueños ajenos y empezar a conducir hacia tu propio destino, aunque el camino al principio se sienta solitario y oscuro. La verdadera libertad no se encuentra en el destino, sino en la decisión de tomar una nueva ruta. La palabra familia es pesada, cargada de expectativas y obligaciones. Nos enseñan que la sangre es un vínculo inquebrantable, un cheque en blanco para el perdón y la tolerancia. Pero lo que viví me enseñó que la lealtad no puede ser unilateral. La familia no debería ser un lugar donde tienes que audicionar constantemente para ganarte tu puesto. Debería ser tu puerto seguro, no el campo de batalla donde luchas por ser visto. Entendí que la sangre te hace pariente, pero son el respeto, la reciprocidad y el amor incondicional los que te convierten en familia. Y cuando esos elementos no existen, aferrarse a un título vacío solo sirve para ahogarte lentamente. Y esta es la lección más grande que quiero compartir contigo. Tu valor no es una transacción. No se mide en los regalos que das, en los favores que haces o en las cuentas que pagas. Tu valor es inherente. Existe simplemente porque tú existes. Durante años, creí que si daba lo suficiente, si era lo suficientemente útil, finalmente me ganarían un lugar en el centro de su afecto. Pero en ese vestíbulo, con sus risas resonando en mis oídos, comprendí que estaba intentando comprar algo que no estaba a la venta para mí. Estaba siendo valorada por mi función, no por mi esencia. Y en el momento en que dejé de ser funcional para ellos, dejé de existir en su mundo. No hay problema. En ese lobby, ese momento que da título a esta historia, fue, en realidad, el primer no rotundo de mi vida. No fue un no de ira dirigido a ellos, sino un sí rotundo a mí misma. Fue la declaración silenciosa de que mi dignidad ya no era negociable. Poner límites no es un acto de egoísmo. Es el acto de amor propio más fundamental que existe. Es trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí llega el dolor. Hasta aquí llega la falta de respeto. A partir de este punto, me elijo a mí. Ese momento no fue el final de una relación. Fue el comienzo de la relación más importante de mi vida, la que tengo conmigo misma. El miedo a quedarte solo, a ser el villano de la historia que ellos contarán, es paralizante. Te susurra al oído que es mejor aguantar un dolor conocido que enfrentar una soledad desconocida. Pero déjame decirte lo que hay del otro lado de ese miedo. Hay paz. Hay un silencio que no es vacío, sino lleno de posibilidades. Hay un espacio para redescubrir quién eres sin las etiquetas que otros te han puesto. Al principio, la ausencia de su caos se siente extraña, casi incómoda. Pero poco a poco, ese silencio se convierte en tu santuario, el lugar donde tu verdadera voz, esa que fue silenciada por tanto tiempo, finalmente puede empezar a hablar. Esta historia no es solo sobre un fin de semana desastroso en un hotel de lujo, es sobre cada vez que te has sentido invisible en una habitación llena de gente que se supone que te ama. Es sobre cada vez que has pagado la cuenta, literal o metafóricamente, esperando un gracias que nunca llegó. Es sobre cada vez que has minimizado tus logros para no hacer sentir incómodos a los demás. Tu escenario puede ser diferente. Una cena familiar, una llamada telefónica, una conversación casual. Pero la herida es la misma. Es la herida de no ser visto por quien eres, sino por lo que puedes ofrecer. Recuperar tu dignidad no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona completa. Es un viaje doloroso, pero es el único que te llevará de vuelta a casa. A ti mismo. ¿Has tenido que poner un límite drástico para salvarte? ¿Cuál fue ese momento en que dijiste, basta? Quiero leer tu historia en los comentarios, porque nuestras experiencias nos conectan y nos dan fuerza.
si este mensaje te ha llegado al corazón. Suscríbete y únete a esta comunidad. Juntos, podemos recordarnos que merecemos ocupar un espacio en el mundo sin tener que pagar por él.